Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos al taller Privacidad Diferencial de la Escuela de Verano RIA 2021. Mi nombre es Luis Fernando Parra y soy parte del comité organizador de la RIA. Hoy los estaré acompañando como soporte técnico durante esta sesión. Hoy contamos con el placer de contar con la participación del doctor Alfonso Ruiz y el doctor Ernesto Lupercio. El profesor Alfonso Ruiz estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Université d'Orsay en Francia y en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Durante su carrera ha visitado y ha expuesto sus trabajos en diversas instituciones, tales como la Universidad de California, la Universität Münster en Alemania, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Miami, entre otras. Actualmente es director del Colegio de Matemáticas Brusaki y dedica su tiempo a convertirlo en un centro de enseñanza e investigación de primer nivel. Recordemos que el Colegio de Matemáticas Brusaki ha sido y es actualmente sponsor de nuestro evento RIA. El profesor Ernesto Lupercio es profesor de matemáticas en el Departamento de Investigaciones Investar. Estudió su doctorado en la Universidad de Stanford y en 2009 ganó el premio ICTP Ramanujan Prize, galardón otorgado a matemáticos excepcionales menores de 45 años. Bienvenido, profesor Alfonso y profesor Ernesto, y bienvenido a todos nuestros participantes. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Solamente una pequeñísima corrección. Es Colegio de Matemáticas Bourbaki. Bourbaki, pero no hay ningún problema. Me da mucho gusto estar aquí. Nos da mucho gusto participar en el evento. Les agradecemos mucho su presencia. Le agradezco particularmente a Ernesto. Ernesto es el director del proyecto de Bourbaki Analytics. Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores matemáticos que yo conozco, de los mejores matemáticos de México, aunque es una discusión interminable con él, porque lo niega, pero pues me da muchísimo gusto, le agradezco el tiempo que le ha dedicado. Gracias, Ernesto. No, muchísimas gracias por esas palabras. Y bueno, hoy nos vamos a divertir con este tema tan contraintuitivo, ¿no? Estoy seguro que sí, es un tema muy bonito. Vamos a hablar del concepto de privacidad diferencial. Perdón por el ruido. Les voy a contar un poquito el plan de la charla. Bueno, creo que ya lo dije, pero les agradezco mucho a los interesados. Gracias por estar aquí. Es un tema que a mí me encanta y espero poderlos convencer de lo apasionante que es. El plan, a grandes rasgos, voy a dar una pequeña introducción y algunas ideas de qué es la privacidad diferencial. Es un concepto robusto, no es completamente trivial. ¿Qué significa la privacidad diferencial? De hecho, no es completamente trivial y no es intuitivo, como lo dijo Ernesto. ¿Por qué se necesita este concepto de privacidad diferencial, ¿no? Si yo digo pocas palabras, uno dice, pues ok, sí lo necesito. Obviamente lo necesita cualquier industria, cualquier analista, cualquier académico que use algoritmos y ciencia de datos. Pero una vez que uno se mete a los detalles, no queda muy claro cuál debería ser la definición correcta, la definición matemática de esto que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, voy a hablar a grandes rasgos, a qué me refiero con privacidad diferencial. Después voy a dar definiciones formales, utilizando épsilons, por lo menos, no épsilons y deltas en este caso, pero por lo menos utilizando épsilons. Y después Ernesto, en la segunda parte de la charla, nos va a hablar sobre un ejemplo que a mí me parece muy interesante sobre por qué se necesita la privacidad diferencial y por qué no es un concepto trivial. A lo mejor, Ernesto, si nos pudieras dar un breve resumen de qué es lo que vas a hablar para que la gente se quede a la segunda hora. Sí, bueno, se me oye, no sé, es que
No sé si se me oye, perdón. Se escucha bien, se escucha bien. Muy bien. Bueno, lo que ocurre voy a dar un ejemplo, principalmente es un ejemplo de lo siguiente, ¿no? La gente ve películas en Netflix, donde películas son películas, series, lo que sea. Y entonces Netflix puede publicar, por ejemplo, quitándole el nombre de la persona y su localización geográfica, quitándole todos estos datos que Netflix tiene, lo cual ya es peligroso. Pero Netflix dice, no, le voy a quitar el nombre, yo no voy a guardar el nombre de la persona, no voy a guardar su localización geográfica, no voy a guardar desde qué dispositivo se conectó, qué tipo de dispositivo, nada. Solo qué películas vio, orden 1, solo qué películas vio. O, orden 2 de magnitud, solo qué películas vio y en qué orden. 3, solo qué películas vio, en qué orden y qué calificación les puso de 0 a 5 estrellitas. Y tú dirás, bueno, sin los nombres, sin nada, ¿qué podría yo aprender de la persona, no? ¿Qué podría yo descubrir de la persona? Y resulta que lo puedes descubrir todo. Que un espía, lo cual en la literatura técnica se llama un adversario, así le llaman, ¿no? Un adversario, usando algunos algoritmos que vamos a describir superficialmente, pero la idea central del algoritmo voy a tratar de explicarla, puede averiguar solo de esta lista de películas que vio, incluso solo de las películas, ayuda el orden en que las vio, pero a veces incluso solo de las películas que vio. Ah, pero además Netflix dice, pero le voy a meter ruido, le voy a poner unas películas ahí por ahí que no vio a algunas de las personas. Y voy a invertir algunos de los órdenes y voy a modificar algunos de los rankings. No importa. Solo de esta información, pero sí importa que tengas la de todos, no la de una sola persona. Solo de esta información pueden deducir que estás embarazada, ¿no? Pueden deducir todo tipo de... Y descubrir en muchísimas ocasiones el nombre, dirección, empleo e inclinaciones políticas de la persona. Esto es una... entonces Netflix dice, no, pero pues yo no di estos datos y los anonimicé, porque yo lo que quiero es que haya un concurso donde me digan, si yo tengo todas estas cosas y tengo un récord de las películas que una, qué películas le debo recomendar o qué películas le van a gustar o una serie que trate estos temas va a tener éxito o no va a tener éxito con estos datos, ¿verdad? Hoy en día las series de Netflix, algunas surgen como fenómenos en Alemania que empezó a tener éxito y luego pasa a todo el mundo, ¿no? Pero en otras ocasiones, en realidad un algoritmo está decidiendo qué temas van a ser exitosos y a escritores profesionales y gente con mucho talento, cierto, pero ya le dicen qué tema va a tener éxito y qué tipo de conflictos y temáticas van a tener éxito por todos estos datos que se tienen. Entonces Netflix dice, no, yo solo quiero que los científicos de datos con estos datos me ayuden a saber qué tema debo hacer mi próxima serie. Pero esto que parece muy inocente resulta que es extremadamente peligroso. Entonces voy a discutir este ejemplo con un poco más de detalle. Muchas gracias, Ernesto. Sí, sin duda, yo creo que es uno de los ejemplos más emblemáticos en esta área. Hay por ahí otro ejemplo que yo leí sobre cómo descubrieron el récord médico de un gobernador en Estados Unidos, de un gobernador de alguno de los estados de Estados Unidos, justamente para probar por qué es necesario privacidad diferencial. Crearon un algoritmo adversario, como lo que mencionaste, y extrajeron, creo que todo el récord médico, ¿no? Puedes hacer de anonimización, puedes hacer de anonimización de ADN. Sí. Una vez que secuencian tu ADN, está en alguna parte. Y a veces muchas de esas cosas las publican otra vez. Ah, no, por favor, científicos de datos, biólogos, médicos, ayúdenme a descubrir qué genes causan qué enfermedad, bla, bla, bla. Y resulta que puedes de anonimizar el ADN de las personas y hacer predicciones muy precisas sobre sus riesgos médicos y no darles seguros nunca jamás, ¿no? Claro, claro. Sí, esto está muy interesante.
Y algo que creo que vale la pena comenzar con eso, que no estamos hablando de un problema de criptografía, ¿no? O sea, no estamos hablando de proteger tu contraseña, no estamos hablando de proteger tu código de Bitcoin, ni el número de tu tarjeta de crédito. Estamos hablando de proteger la información que aparentemente está de-anonimizada, como dijo Ernesto, y que se publica. Esta información, pues pueden ser las bases de datos, como dice Ernesto, pero incluso puede ser el algoritmo mismo, ¿no? O sea, el algoritmo mismo te puede dar información sobre los datos con los que fue entrenado. Eso o información estadística sobre la base de datos. Imaginen que no nos dan la base de datos, solamente nos dan la información estadística o solamente nos dan el modelo ya entrenado. Pues hay ataques adversarios que pueden darle la vuelta a este problema y solo con la información estadística o con el modelo, pues pueden extraer información valiosa, ¿no? Entonces no estamos hablando de criptografía, estamos hablando de otro problema que es distinto, que sin duda alguna le interesa a las personas que trabajan en criptografía, pero yo pienso que este problema les interesa más a los científicos de datos, ¿no? O les debe de interesar más a los científicos de datos que a un área de criptografía. Entonces, esa observación es importante. Ahora, digamos, también para que no suene yo tan alarmista sobre estas técnicas, vale la pena mencionar que hay algunas compañías, por ejemplo LinkedIn, por ejemplo Microsoft, que están tomando esto en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, LinkedIn tiene un API que le ayuda a la gente que se dedica a a marketing en general, y esta API tiene la garantía de que no es propensa a este tipo de ataques. Es decir, esta API satisface la definición de privacidad diferencial, de la que yo les voy a hablar, el algoritmo con el que construyeron y la manera como están publicados los datos, son resistentes incluso a este tipo de ataques de los que les va a hablar Ernesto, ¿no? Entonces, o sea, hay algunas personas que están pues preocupadas por esto, no solamente personas, LinkedIn, como les dije, Microsoft, la persona que inventó esta área, se apellida Dwork, ella trabaja ahorita en Microsoft, ella hace investigación dentro de Microsoft, justamente sobre las posibles aplicaciones que tiene privacidad diferencial, ¿no? Entonces, pues no se alerten, no se trata de que dejemos de usar todos los datos que normalmente usamos, si hay algunas formas de revertir esto. ¿De acuerdo? No sé si alguien tenga alguna pregunta para empezar. No, creo que no, ninguna, gracias. Perfecto. Ok. Entonces, en la medida de lo posible voy a usar estas notas, que con gusto se las puedo pasar, pero también tengo un iPad conectado. Entonces, si hay necesidad de que haga un poquito más de detalles sobre lo que está escrito en estas notas, con gusto lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Me pueden interrumpir en cualquier momento. Con mucho gusto, no hay ningún problema. Creo que ya se ve más grande. ¿La letra así está bien o está pequeña? Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, entonces en un rato más, en la pausa, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos para hacer el cambio a la siguiente sección, para que todos podamos ir a tomar un café. Y en la pausa les pongo las notas para que las puedan descargar. ¿De acuerdo? Ok, entonces déjenme ir definiendo algunos conceptos que van a ser importantes. Voy a primero definir qué es un query o a qué me refiero con queries, a qué me refiero con un mecanismo. Después voy a dar la definición de privacidad diferencial y voy a dar un par de ejemplos de cuándo se puede garantizar privacidad diferencial. Uno es un mecanismo de aleatorización que es de los años 60 más o menos, y después se descubrió que esto garantiza la privacidad diferencial. Y el otro que vamos a mencionar es un mecanismo que se llama el mecanismo de Laplace, ¿no? Voy a explicar un poquito más a detalles a qué me refiero. Pero bueno, vamos a comenzar con X. X es un conjunto y este conjunto puede ser o RD, todos los números reales elevados a la D,
el espacio euclidiano de dimensión D, o puede ser un conjunto de clases C1, C2, hasta CK, también elevado a la D, ¿no? Entonces déjenme decirles a qué me refiero con esto, qué es lo que ustedes se tienen que imaginar. Imagínense que tenemos una imagen que tiene D píxeles, entonces, por ejemplo, pues RD es un buen espacio para nosotros vectorizar esta imagen y convertirlo en una base de datos, ¿no? Piensen ya en su data frame o en su Excel. Entonces, pues cada una de las imágenes yo la puedo convertir en un vector por medio de a cada uno de los píxeles poniéndole un 0 o un 1, o lo hacemos en escala RGB y tenemos 3D, si originalmente tenemos de píxeles. Entonces, pues este es el ejemplo clásico, donde si por ejemplo tenemos tonalidades desde 0 a 1, pues tenemos una escala de grises, ¿no? Entonces estos son los que se llaman normalmente las variables ordenadas o los floats, y estas son las variables categóricas, ¿de acuerdo? Entonces estas variables no tienen por qué tener un orden, tenemos los colores de las casas, y los colores de las casas pues podrían no tener un orden, podría no ser más importante el rojo que el verde. Entonces, esencialmente X es un conjunto donde vive cada uno de mis datos dentro de una base de datos y que tiene D características, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a permitir que tenga variables categóricas, no variables categóricas, ¿de acuerdo? Entonces X siempre va a ser un conjunto tal, y a partir de aquí yo voy a definir lo que significa una muestra o un sample dentro de ese conjunto X, o de datos que viven dentro de X, y ese, mi sample, va a ser un elemento que tenga, va a ser un vector, lo podemos pensar también como conjunto, o que tenga n mayúscula elementos, ¿no? Entonces, si D es la cantidad de columnas que yo tengo en mi data frame, pues n mayúscula es la cantidad de renglones que yo tengo, ¿de acuerdo? Esta notación la voy a tratar de cuidar el resto de la charla. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Esta es una base de datos de n por d. Una matriz, si ustedes quieren, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si yo tengo un conjunto como este tipo, voy a definir a qué me refiero con un query. Les voy a llamar queries de conteo, pero esto no es tan estándar, esta noción. Entonces, por el momento solamente va a ser una función, Q, que va de X a R, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme contarles ejemplos de queries que son interesantes. Pues uno es un modelo para un problema de clasificación, ¿no? ¿Se acuerdan que si nuestros elementos en mi base de datos eran imágenes, si los elementos en X eran imágenes, pues yo puedo olvidarme de que esto va a los reales, a todos los números posibles, y puedo pensar que solamente tengo pues 0 y 1, o menos 1 y 1, que significan imagen de un perro o imagen de un avión, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo pensar en un modelo de clasificación binaria en este caso, como uno de estos queries. Entonces eso es un ejemplo de un query. Otro es un problema de regresión, ¿no? Donde imagínense que dentro de mis X viven las características de algunas casas y yo quiero conocer cuánto cuestan las casas con esas características. Es el problema más famoso de la regresión lineal, ¿de acuerdo? Entonces, por un elemento query pueden pensar en cualquiera de esos, pero también pueden pensar no solamente en modelos matemáticos, ¿no? Modelos de machine learning, sino ustedes pueden pensar en estadísticas sobre sus datos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que yo en una de las coordenadas, en la coordenada J, por ejemplo, yo solamente tengo, imagínense que estamos en el caso donde mis features son binarios, es decir, los colores de mis píxeles solamente pueden ser blancos o negros, 0 y 1, ¿de acuerdo? C1 y C2, ¿no? Entonces, si yo fijo a un J, es decir, yo estoy fijando alguna columna en particular, pues el query asociado a perdón, el query asociado a esa coordenada J, que extrae la clase K, ¿no? La clase K vamos a suponer que es igual a 2, que K es igual a 2. Entonces, yo voy a decir que mi query en una imagen es igual a 1, cuando esta imagen en su píxel J, en su píxel J-ésimo, está etiquetado con la clase 2, ¿sí? Solamente sí, este XJ es igual a 2, ¿no? Entonces,
este query, ¿qué es lo que está haciendo? Este query me está diciendo, o sea, está extrayendo la información de solamente uno de los píxeles dentro de mi imagen, ¿no? Yo agarro la imagen X y el query me va a decir si el píxel J-ésimo es de color 2 o color C2 o no, ¿no? Entonces, en este caso, pues, por supuesto que mi función, mi query va solamente al 0 y al 1. Pueden pensar en, esto es una función característica justamente que estamos contando las coordenadas. ¿Sí está claro? Hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda de la notación que estoy usando. Ok, perfecto. Entonces, algo importante es que no solamente me van a importar los queries de este tipo, sino me van a importar queries de tipo estadístico, ¿de acuerdo? Aquí, en este query, yo estoy contando cuántas imágenes, con este query, perdón, yo puedo contar cuántas imágenes tienen el color C2 en su coordenada J, ¿sí? O sea, yo solamente puedo ver para cuántas X dentro de mi base de datos inicial yo obtengo un 1, ¿de acuerdo? Con ese query. ¿Y qué es lo que yo podría hacer? Pues yo podría contarlos, cuántas veces me salió 1 y sacar su promedio, ¿de acuerdo? Entonces, este es un query de tipo estadístico. Fíjense que este query está definido en mi base de datos, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay pues algo que hay que tener cuidado en la literatura cuando ustedes lean algo sobre privacidad diferencial. Los queries originalmente van de mi conjunto, es decir, van del espacio donde yo meto a mis vectores o meto a mis datos, pero me interesa ampliar un poquito el lugar donde van a vivir mis queries para que sean queries definidos sobre una base de datos, ¿sí? Es información que tú extraes sobre cierta base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esta observación está clara para todos? ¿Ninguna duda? Ninguna. Súper. Ok. Entonces, a partir de ahorita, pues, mis queries, yo los voy a agrupar en familias, ¿no? Yo podría decir, esto sería un poco fanfarrón, decir, voy a considerar todos los queries que sean Turing computables, ¿no? Pero ese espacio es demasiado grande y en términos prácticos a mí no me interesan todos esos queries. A mí quizás solamente me interesa cierta familia. Déjenme contarles alguna de las familias que nos podrían interesar. Pues me podrían interesar todos los queries que vienen de un árbol de decisión binaria, si ustedes quieren, con una profundidad fija, ¿no? Yo tengo mi base de datos y entonces yo puedo obtener un query que para cada uno de mis árboles yo podría obtener un query, ¿no? Que están de acuerdo que cada uno de mis árboles yo le doy un elemento en X, ¿sí? Así como en la definición de query, ¿no? Yo le doy un elemento en X y me dice, porque es un árbol de decisión, al final va a tomar una decisión, me va a decir si es más 1 o menos 1, ¿no? Si el cliente del que yo estoy hablando es un cliente churn o no es un cliente churn, ¿sí? Ok. Yo podría pensar en todos los queries asociados a los posibles modelos de las regresiones lineales. Aquí estoy hablando de hiperplanos, ¿no? O sea, fijamos un beta, un vector en RD más 1, y entonces para cada uno de estos betas yo tengo un modelo de una regresión lineal y yo quiero saber cuándo, bueno, déjenme esa última parte la digo un poquito más tarde para no mezclar dos cosas, ¿no? Entonces, estos son dos posibles queries. Los queries estadísticos, ¿no? Los queries estadísticos, como por ejemplo que considera la media, pero también yo podría querer obtener la varianza dentro de una de mis columnas, ¿no? O yo podría querer obtener la correlación que hay entre dos de mis coordenadas. Yo podría querer obtener la distancia de Mahalanobis que hay entre una de mis columnas y otra de mis columnas. Yo podría, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, también están los queries de tipo estadístico, ¿no? Entonces, ustedes me dan en este caso tiene que ser esta definición extendida de queries. Ustedes me dan una base de datos, me dan un S, y este query me puede arrojar, pues, en este caso, ¿qué será? La media, o la varianza, o la kurtosis, o la distancia Mahalanobis, que es un número real, ¿de acuerdo? Por supuesto que aquí
yo podría no poner solamente los números reales, ¿no? Yo lo podría extender a una matriz una matriz de correlación. O sea, la imagen del query no tiene que ser unidimensional. Estamos pensando en, o sea, estoy hablando de modelos de regresión y estoy hablando de modelos de clasificación y además estoy hablando de información estadística porque quiero ser lo más general posible respecto a lo que yo me refiero por un query. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros ya sabemos qué son los queries y sabemos quién es X, ahora nos falta decir quién es Y. ¿De acuerdo? Y me falta definir qué es un mecanismo en este sentido. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Antes de ir a la definición de mecanismo y a los ejemplos de yes. No, ninguna. Súper. No hay ningún problema si alguien me quiere detener o si ven algún typo o algún error grave. Con mucho gusto. Lo podemos discutir. ¿Sale? Bueno. Entonces, ahora ya puedo llegar a la definición de mecanismo. Entonces, yo tengo mi base de datos, tengo mi familia de bases de datos y tengo mis familias de queries, que es la información que yo voy a obtener. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Perdón. Una disculpa, ¿se escucha mucho? Un poquito, sí, ¿verdad? Bueno, espero que ya baje un poco el ruido. Yo tengo mi base de datos, tengo los queries, y lo que yo quiero hacer es crear literalmente un mecanismo para cuidar la privacidad de mi base de datos cuando yo uso queries, ¿no? Es decir, ¿qué quiero cuidar? Quiero cuidar a mis S, ¿de acuerdo? ¿De quién lo quiero cuidar? De los posibles queries que yo voy a considerar. Mis queries, como ya dije, pueden ser modelos ya entrenados, pero también pueden ser datos estadísticos sobre mi base de datos, ¿no? Estos datos estadísticos podrían ser literal la base de datos, como en el ejemplo que platicó Ernesto, ¿no? Podemos literal tener la base de datos. Entonces, ¿cómo quiero cuidar esto? Pues quiero modificar la intersección que hay, o la interacción que hay entre estos queries y esa base de datos. Por ejemplo, yo querría quizás no entrenar a mi modelo con mi base de datos tal cual, sino con una modificación de esta base de datos. Entonces a mí me gusta pensar en un mecanismo como un preprocesamiento de los datos. Pero es un preprocesamiento de los datos que por supuesto depende de los queries que yo haya elegido. Recuerden que Q es una familia de queries que yo estoy fijando que no son todas las funciones Turing computables. ¿De acuerdo? Entonces un mecanismo es una función que a una base de datos y a un query particular, pero insisto, aquí podemos tomar una familia de queries, no pasa nada, le asigna un Y. ¿Sí? Ahorita voy a decir quién es Y. Entonces, a cada una de estas parejas, yo le voy a asignar un Y. Entonces, este Y, en los ejemplos que yo había dado, los deben de pensar de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un árbol de decisión binario. Entonces, mi Y, ¿qué va a ser? Mi Y va a ser las posibles etiquetas que tienen los datos dentro de mi base de datos. O sea, no tienen que ser las mismas etiquetas con las que el árbol de decisión, con el query que estoy llamando, etiquetó a mis X. Pueden ser distintas, ¿no? Recuerden, es un preprocesamiento. Yo quiero mover los datos un poco, de tal manera que yo no me vea afectado o la privacidad de mis ejemplos no se vean afectados. ¿Ok? Entonces, en el caso de cuando mi Q son árboles de decisión, por ejemplo, árboles de decisión binarios, entonces a una base de datos aquí y a un query o un conjunto de queries, les debo de asociar ¿qué? Otra base de datos. En este caso, una base de datos de etiquetas, ¿sí? De las etiquetas de mis X con las que yo comencé. Para el problema de regresión es igual. Yo le voy a asignar n valores posibles de las casas, ¿de acuerdo? Y yo lo que quiero cuidar, pues, es la información de mis casas, ¿no? Quiero cuidar a lo mejor su dirección o quiero cuidar su propietario, ¿de acuerdo? Eso estaba en la base de datos S con la que yo comencé.
Para el caso, cuando mis queries son, se les llama queries estadísticos, en realidad es muy difícil definir formalmente a qué se refieren con queries estadísticos, pero bueno, piensen en la varianza, la skewness y la media o algo así, ¿no? Entonces, en este caso, a donde se van a modificar mis datos, es decir, mi varianza, la voy a modificar por otra varianza, es decir, por otro número real, ¿sí? Entonces, un mecanismo es este preprocesamiento de los datos que me convierte mi base de datos en otra base de datos. ¿Y cuál es la idea? Que esta base de datos esté verdaderamente anonimizada, ¿no? Es decir, que la imagen de una tal pareja esté anonimizada relativo a los Qs que estoy considerando, ¿sí? Entonces ahora creo que ya puedo dar una idea general de a qué me refiero con privacidad diferencial. Yo deseo que, esto es un poco distinto a lo que desea la estadística, ¿no? O sea, la estadística en general, o machine learning, ¿qué busca? Me da una base de datos y yo quiero obtener información sobre todo el conjunto de la base de datos, ¿no? Sobre toda la población. Yo deseo generalizar. Yo solamente tengo un conjunto de casas y deseo extraer información sobre todas las casas que existen. Deseo extraer un modelo o a lo mejor información estadística general. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué me quiero cuidar cuando yo trabajo, cuando yo busco que mi mecanismo sea diferencialmente privado? Ahorita voy a decir a qué me refiero. Yo me quiero cuidar de poder extraer información de uno solo de los elementos de mi base de datos, ¿sí? En estadística yo quiero obtener información sobre toda la población y un ataque de un adversario buscaría saber esta persona, esta casa, en dónde está ubicada, ¿no? Esta casa con la que se entrenó mi modelo, quiero saber dónde está ubicada. Este paciente con el que se entrenó mi modelo de diabetes, esta persona en particular, si está enfermo o no está enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, el mecanismo de atención es una forma, mecanismo de atención, perdón. Estos mecanismos de diferencialmente privados, lo que buscan es modificar a los datos iniciales para que con las herramientas del query yo no pueda lograr extraer información sobre uno de mis elementos. ¿De acuerdo? Entonces aquí creo que es una buena idea hacer una pausa. Si alguien tiene alguna duda, me dice, y si no, me voy directamente a definir privacidad diferencial. ¿Ninguna duda? No. Jenny dice que no. ¿Cómo se define información? Ahorita voy a decir a qué me refiero con información, pero de hecho esto tiene una buena justificación también desde el punto de vista de teoría de la información, ¿no? O sea, toda la teoría de Shannon, hay una versión de differential privacy que justamente hace uso de la medida Kullback-Leibler o la entropía relativa. No voy a hablar mucho de eso porque no, en este caso, ahorita voy a decir a qué me refiero con la información, ¿no? En este caso voy a hacer el ejemplo más sencillo, que es solamente, o sea, con información, solamente me refiero a poder distinguir un elemento dentro de mi base de datos. Déjame explicar a qué me refiero, ¿no? Entonces, si yo tengo un epsilon, y este epsilon se tiene que pensar como un número pequeño, ¿de acuerdo? Entre más pequeño sea epsilon, más cercano a ser privado va a ser nuestro mecanismo. Una disculpa. Y entre más grande sea epsilon, más lejano va a estar nuestro mecanismo de ser privado o diferencialmente privado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomarnos dos bases de datos, S y S', y quiero, ¿quién lo preguntó? Ignacio, yo quiero que estas bases de datos difieran únicamente en un ejemplo, ¿no? Quiero que estas bases de datos sean iguales, que tengan el mismo tamaño, solamente que en una de las coordenadas quité mi casa y puse tu casa, ¿sí? Solamente van a cambiar muy poquitito estas dos bases de datos, ¿de acuerdo?
Entonces, un mecanismo como el que yo dije hace rato va a ser diferencialmente privado cuando yo tenga dos bases de datos que solamente difieren por un elemento, y yo tomo cualquier query, ¿de acuerdo? Y yo tomo cualquier subconjunto en Y, ¿no? El query creo que ya queda muy claro a qué me refiero, pero ¿a qué me refiero con un subconjunto en Y? Vamos a pensar en el ejemplo más sencillo de Y, que es cuando es R, ¿no? Entonces, un subconjunto de Y es un subconjunto de los reales. Puedo pensar en este Y como un intervalo, ¿no? De hecho, podemos concentrarnos solamente en los subconjuntos medibles de los números reales, pero bueno, esto no es tan importante. Entonces, piensen en Y como cualquier evento ya dentro de mi espacio Y, ¿sí? Cualquier evento dentro de mi espacio Y, en el caso de que les puse de los árboles de decisión, pues ¿qué es? Es una base de datos, ¿no? O es un conjunto de bases de datos. Un elemento aquí es una base de datos en particular y tomar varios elementos ahí, pues significa tomarme varias bases de datos, ya sea un problema de clasificación, un problema de regresión y solamente las yes, ¿no? O sea, solamente de las etiquetas en estos dos casos. Okay. Entonces yo voy a decir que un mecanismo es diferencialmente privado cuando se satisfaga esta ecuación, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ¿cómo debemos de leer esta ecuación? Para leer correctamente esta ecuación, necesitamos pasar dividiendo esta parte a este lado de la desigualdad, ¿no? Son probabilidades, yo lo puedo dividir sin temor a causar un problema. Entonces, va a ser diferencialmente privado este mecanismo cuando el cociente de estas dos probabilidades sea lo más cercano a 1. Ahorita voy a decir qué es lo que va en las probabilidades, pero, perdón, ya arruiné la sorpresa. Entonces, este cociente, yo quiero que sea menor o igual a e elevado a la épsilon, ¿no? Entonces, yo dije que mientras épsilon fuera más pequeño, más privado es. Imagínense que épsilon es lo más pequeño posible, siempre no negativo. Entonces, si épsilon es lo más pequeño posible, esto es igual a 0. Entonces, esto tendría que ser lo más cercano a 1. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí hay una sutileza de la definición, que esta definición es simétrica, ¿no? Entonces, pues si es diferencialmente privado, tiene que satisfacer esto y tiene que satisfacer la otra desigualdad también, ¿no? O sea, donde invierto esto. Entonces, si el épsilon es muy pequeñito, yo lo que estoy diciendo es que estas dos cantidades, su cociente es cercano a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que su cociente sea cercano a 1? Pues significa que son más o menos iguales, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que necesitamos decir, o sea, una buena pregunta es, ¿por qué no decimos simplemente que son iguales, ¿no? Esta es una definición o sea, esta es una aproximación, ¿no? No podemos garantizar que las dos probabilidades van a ser iguales. Todavía no he dicho exactamente a qué me refiero con esas probabilidades, pero bueno, es una definición como las de teoría del aprendizaje, donde yo no puedo decir que mi error es 0, pero puedo decir que mi error se acerca a 0, ¿no? Peligrosamente. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, antes de que yo diga qué estoy calculando con estas probabilidades, porque es lo que necesitamos para entender esto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Está claro? Ignacio. Sí. O sea, ¿por qué yo ya, por qué con esto que dije ya se resuelve un poco tu duda? Por esta última parte que voy a decir. Ok. Entonces, yo tengo un mecanismo que me da al que yo le doy una base de datos, yo le doy un query y que me da una estadística sobre esta base de datos. ¿De acuerdo? Y luego tengo otro mecanismo que yo tengo una base de datos, pero en la que solamente modifiqué una de las características, ¿sí? O sea, uno de los renglones, solamente uno de los ejemplos, ¿no? Entonces yo modifiqué solamente en este pequeño ejemplo, dejé los mismos queries y yo quiero comparar la probabilidad de que la estadística de esta base de datos sea igual a Y, si quieren, podemos pensar en un intervalo de confianza, contra que la otra estadística de la base de datos levemente modificada, o minúsculamente modificada, solamente es una,
sean iguales. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo lo deberíamos de, es como calcular la probabilidad de que las estadísticas son las mismas con la modificación? Correcto, ¿no? O sea, yo quiero que la información que me da, la estadística que me da esta base de datos, sea la misma que la información que me da la estadística en la base de datos modificada. Entonces, ¿por qué esto define a qué me refiero con información? Pues porque yo no quiero poder distinguir a un elemento cuando lo estoy quitando, ¿no? O sea, si yo tengo estas dos bases de datos y tengo acceso a estas estadísticas y yo sé que son distintas, pues yo podría señalar a una persona en particular, ¿no? Déjenme poner un ejemplo que es más o menos famoso en esta área. Yo tengo a una persona, a mí, y llega unos extraterrestres y quieren adivinar si yo tengo dos pies izquierdos, ¿no? O sea, esa es su teoría, que yo tengo dos pies izquierdos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos a qué van a tener acceso, no van a tener acceso a si yo tengo o no dos pies izquierdos, van a tener acceso a la base de datos anonimizada que nosotros los humanos les vamos a dar, en donde viene las estadísticas de tener o no dos pies izquierdos, ¿sí? Entonces ellos van a ver que no, pues no, nadie tiene dos pies izquierdos, entonces van a poder deducir algo sobre mí, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa si cambian y no estoy yo en la base de datos, sino está otra persona, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que las estadísticas van a ser exactamente las mismas para cuando no me metieron a mí en el estudio, ¿sí? La conclusión que ellos saquen de estas estadísticas es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que busca la privacidad diferencial es que sea imposible distinguir la presencia o las características de los individuos que forman parte de mi base de datos únicamente utilizando las estadísticas o los resultados de los modelos ya entrenados. ¿De acuerdo? Ok. Ignacio, ¿sí quedó claro esto? No sé si tengas alguna duda. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Queda clara la idea de qué significa la privacidad diferencial? Okay. Esta es una definición, hay otras definiciones un poquito más elaboradas para otros casos. Pero bueno, digamos, aquí es un poco chistoso porque, o sea, parece que lo interesante de la teoría fuera la definición, ¿no? Solamente llegar a una definición formal y matemática de qué significa ser diferencialmente privado, creo que ya es interesante. Ahora, lo que a todo mundo nos interesa es cómo lograr que un algoritmo, cómo lograr que una estadística, cómo lograr que una anonimización de mis bases de datos sea differentially private. Esta es la parte más interesante. Y en este sentido, yo los invito, ahorita les voy a poner el link, a ver un poco sobre las bibliotecas que hay ya sobre mecanismos que son differentially private. Harvard tiene un repositorio más o menos grande. Harvard y Microsoft, justamente, Microsoft les comenté que está la persona que inventó esta definición y los primeros mecanismos que se pueden demostrar differentially private. Pues ellos tienen una asociación en la que comparten contenido académico para que la gente pueda entender cuál es el estado del arte de la investigación, pero también implementaciones ya con código de cómo convertir a estas bases de datos en diferencialmente privadas. Entonces, en un rato más les pongo esto junto con las notas, pero hay un ejemplo muy, muy sencillo de un mecanismo que es differentially private. Hay otro que es un poquito más complicado, que tendremos que estar familiarizados con las distribuciones de Laplace, pero déjenme comenzar con uno ahorita. ¿Ninguna pregunta? ¿Hasta aquí? No estoy seguro si me está yendo muy rápido o si estoy obviando muchos detalles. Por favor, díganme si alguien está un poco perdido.
con gusto puedo intentar dar una mejor explicación. Ok, bueno. Entonces, Luis Ramón, perfecto, gracias. Luis Ramón, gracias, Jenny. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos una familia de queries de clasificación binaria, como los árboles de decisión hace rato, y vamos a fijar un epsilon, qué tan differentially private queremos que sea nuestro mecanismo, y vamos a definir un mecanismo de aleatorización de la siguiente manera. Para definir un mecanismo de aleatorización, yo tengo que operar, tengo que evaluar, ¿están de acuerdo? Sigo diciendo mecanismo de atención, disculpa. Estoy pensando yo creo que en eso. Un mecanismo, recuerdan que era una función que iba de una base de datos completa junto con un query a otro espacio de datos, ¿de acuerdo? Entonces, como mi mecanismo va de una base de datos completa, pues necesita ir de cada uno de los ejemplos, ¿sí? Entonces aquí voy a definir qué es lo que le hace este mecanismo a cada uno de los elementos de mi base de datos. Y es un número menor o igual a n mayúscula, para quienes recuerdan la notación que estoy usando del tamaño de las bases de datos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el mecanismo se define de la siguiente manera. Yo tengo mis Qs, recuerden que son etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a definir la etiqueta de un elemento XY según el query Q, algunas veces como lo dice el query Q y algunas veces como lo dice lo opuesto a lo que cree mi modelo de clasificación. Es decir, si mi árbol de decisión cree que XY es igual a +1, pues yo algunas veces voy a decir que es igual a +1, pero otras veces voy a decir que es igual a -1, el mismo X, ¿sí? Algunas veces voy a decir que una imagen es de un perro y otras voy a decir que es de un automóvil, ¿sí? Aunque sea de un perro, voy a decir lo contrario. Una pregunta. Sí. Este mecanismo parece muy brutal, ¿no? Porque digamos que epsilon es 0, Sí. ¿verdad? Si epsilon es 0, entonces estoy tirando una moneda para afectar toda la santa base de datos. Toda la base de datos, correcto. Y entonces la destruí por completo. Destruí. Justo, estoy de acuerdo. Pero si epsilon es muy pequeño, 0.001, prácticamente estoy tirando una moneda y casi estoy destruyendo la base de datos. Estoy de acuerdo, sí. Es muy brutal este mecanismo, ¿no? Es muy brutal y justamente el problema es que pues algunas veces el mecanismo va a no permitir que mi algoritmo o sea, va a convertir a la base de datos de Netflix en inservible, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando, que este algoritmo no parece muy realista, ¿no? No parece muy realista. Creo que esto lo descubrió, o no, lo propuso una persona, pero en los 60s, en otro contexto muy distinto. Se llama Work, el que lo propuso. Sí, sí, pero bueno, la idea es muy sencilla, ¿no? Pero es brutal, ¿no? Sí, sí. Si epsilon es pequeño, destruye casi todos los datos, ¿no? Pues claro que voy a anonimizar, voy a evitar cualquier ataque, ¿no? Claro, Porque, claro. Sí. O sea, este no es un tipo de mecanismo que uno quisiera usar. Sin embargo, es un mecanismo que logra privacidad diferencial, ¿no? Por lo menos, ¿no? El epsilon coincide, es el mismo. ¿Ok? Entonces, aquí hay uno que es un poco más sutil, que es un poco más elaborado. Y es el primero que inventó Work, que es esta mujer que trabaja en Microsoft. Entonces, voy a fijar una variable aleatoria con una distribución de Laplace que tenga una desviación estándar de un tamaño lambda sobre epsilon. Este epsilon es el mismo de qué tan differentially private quiero que sea mi mecanismo, ¿sí? Entonces, solamente un recordatorio. Este hiperparámetro lambda está por determinar, ¿sí? Este hiperparámetro va a depender de mi base de datos y va a depender de los queries que yo elija. Sí, perdón. Pero una distribución de Laplace, no sé si todo el mundo
la ubica. La distribución de Laplace es famosa porque tiene un exceso de kurtosis, tiene un exceso de kurtosis, punto, sobre la distribución de Gauss, ¿no? Es decir, una distribución que solamente depende de dos parámetros, como la campana de Gauss, que solamente depende de mu y del sigma al cuadrado. Aquí solamente dependemos de nuestra esperanza y nuestra varianza. Si ustedes me dicen, la esperanza es tanto, la varianza es tanto, y es una distribución de Laplace, ya sabemos quién es decir, es como la campana de Gauss, solamente que esta distribución tiene colas más largas, más anchas, perdón, que la campana de Gauss. Esto significa que tienes más outliers, ¿no? O sea, es más probable que ocurran eventos extremos, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Sí? En la distribución de Laplace se usa, pues Ernesto sabe mucho más de este tema, está relacionado con esto de la teoría de valores extremos, pero bueno, no es tan cercana a las distribuciones de Gumbel que vienen o Gumbel, que habla la teoría de valores extremos, pero bueno, es una distribución, es una baby distribución de valores extremos, muy parecida a la gaussiana, solamente que tiene colas más largas. ¿Sí? Por ejemplo, el prior para la regresión Lazo es una o sea, cuando hacemos una regresión lineal pero bayesiana, no frecuentista, el prior sobre nuestros betas es de Laplace, ¿sí? Porque tenemos más outliers, es decir, queremos que el valor cero de mis coeficientes sea un poco más probable de lo normal. Okay. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda sobre la distribución de Laplace. A lo mejor es más estándar de lo que yo pienso, pero no quería obviar ese detalle. ¿Está claro para todos? Ok, muy bien. Entonces, con la distribución de Laplace, podemos crear que se sacrifica con la variación de lambda. Ay, perdón, es que le estaba guardando por si no lo explicaban, que no se me olvidara, pero después puse el sí, claro, y se fueron juntos. Pero justamente como te quedaste en la parte de lambda, el valor de lambda va a depender de qué tan buena o qué nivel de privacidad diferencial haya. No. Quería saber si lambda, como si se sacrificaba algo en esta selección de lambda. No, o sea, lambda no es el parámetro que te dice qué tanta privacidad quieres, sino epsilon. Epsilon es el que te va a decir qué tan privado quieres que sea el mecanismo. El lambda va a ser el adecuado, hay que buscar uno, y el resultado dice justamente que existe un parámetro lambda que hace al mecanismo de Laplace diferencialmente privado. Ok. ¿Sí? O sea, este es un ajuste que depende de mis queries, ¿no? Yo todavía no he dicho dónde quiero mis queries, todavía no he dicho la dimensión de mi espacio, por ejemplo, esto va a depender mucho de la dimensión del espacio en la que viva. Entonces es un lambda ahí inteligentemente elegido para que esto sí sea diferencialmente privado. Y el mecanismo, ¿sí quedó claro, Jenny? Sí, gracias. Súper. Y entonces el mecanismo diferencialmente privado aquí es para un problema de regresión, ¿de acuerdo? O tipo regresión. Podría ser no regresión, podría ser también estos queries estadísticos que nos regresan la varianza. Y el mecanismo es literal evaluar mi modelo de regresión en mi casa y sumarle esta distribución de Laplace inteligentemente elegida, ¿no? ¿Cuál es la intuición? La distribución de Laplace tiene más valores extremos de los que uno imaginaría, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos sumarle una gaussiana aquí, pues el problema es que los errores gaussianos se entienden muy bien y por el otro lado, la distribución de Laplace pues es mucho menos predecible por estos outliers. Resulta que para el lambda adecuado, el mecanismo de Laplace es diferencialmente privado con ese éxito epsilon. ¿Sí? Ok. Ignacio dice, estaba pensando en que esto se parece mucho a una prueba de significancia estadística. ¿Podrías explicar un poquito más, Ignacio? ¿A qué te refieres? Yo no lo veo tan similar.
Sí, perdón, es que estaba pensando bueno, en el parámetro de privacidad, que como que yo lo veo como una especie de análogo a, pues sí, al p-value, ¿no? Como Este, una confianza. Ok, sí, sí, sí. anda, algo así, o Sí, sea, como si las dos distribuciones estuvieran, pues, separadas sí, y que la separación esté determinada tal vez por la modificación a las bases de datos. Y totalmente, totalmente. Este algo así epsilon, estaba como ujú. haciendo como analogía para entender. Estoy de acuerdo. Este epsilon es, o sea, nosotros no podemos tener igualdad, como no podemos tener certeza cuando hacemos la comparación entre dos distribuciones. Entonces, este epsilon es un intervalo de confianza. Así está bien entender. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. No, gracias a ti. Ok, entonces me voy a detener aquí. Voy a pararme para ver si hay alguna pregunta y después creo que sería razonable hacer una pausa para dejarle a Ernesto el tiempo. Me gustaría saber si quedó claro esta noción, conocer sus impresiones, sus comentarios. ¿No? Sí, yo quiero hacer un comentario. Sí, adelante. Entonces se podría decir que a nuestros mecanismos los aleatorizamos agregándole una perturbación de alguna distribución de colas anchas, en este caso la La de distribución Laplace. de Laplace. Yo modificaría un poquito la oración nada más. O sea, yo diría, un mecanismo es una alteración de mis datos con una distribución con colas anchas. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, ese es el mecanismo. Este proceso de aleatorización por el cual si hubiera pasado en la base de datos de Netflix, no tendría problemas yo de privacidad. ¿Sí? No tendría los problemas que les va a contar Ernesto. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. No, ninguna otra duda, algún comentario. Ernesto, no sé si tú tengas, bueno, al rato ya les contarás tus comentarios, pero no sé si tengas un comentario de esta parte. Sí, bueno, ya les contaré que, en mi opinión, soy profundamente pesimista respecto a ese resultado, porque considero que es casi vacío, y voy a explicar por qué. Y creo que el teorema es casi vacío, es casi libre de información. Voy a explicar por qué. Cuando explique este artículo del cómo rompieron la anonimización de Netflix. O sea, el teorema dices el de Laplace, ¿verdad? Sí, este que acabas de denunciar. Soy profundamente, voy a explicar por qué alguien podría permanecer profundamente pesimista y cerrar todas sus cuentas en redes sociales inmediatamente. Eh, la forma del teorema es fácil. Voy a explicar qué está pasando, según yo. Ok, Voy a explicar qué está pasando. excelente. Bueno, pues yo propongo entonces que nos tomemos 10 minutos de descanso y para tomarnos un café. Entonces los veo a la 1:14 en la Ciudad de México en 10 minutos exactos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya comenzamos? ¿Estamos listos? Y si quieres, ya, adelante, Ernesto. Muy bien. Pues para variar, esta cosa es así como en las películas Good Cop, Bad Cop, ¿verdad? Los interrogatorios, ¿verdad? Toman al criminal. Entonces, Alfonso fue el Good Cop, pero yo voy a ser el Bad Cop, ¿no? Él explicó cómo evitar que se viole la privacidad y, y yo voy a insistir que esto es dentro de ciertos límites imposible. Y voy a explicar un ejemplo de por qué en la práctica es imposible. En la práctica, ¿no? Con todo y los buenos deseos de gente que escribe bonitos artículos para ser contratado en Microsoft. Y esto puede ser muy redituable. El problema es que la realidad se impone, el peso de la realidad se impone.
Entonces voy a empezar con algo que no tiene nada que ver, pero que es the crux of the matter, la clave de todo el asunto. El tema es curioso. Ustedes ven los artículos y consisten de definiciones cada vez más delicadas y profundas y teoremas que son tautologías, porque dada la definición, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Una vez que dices, pues lo único que puedes hacer es esto para que se cumpla la definición, dices, lo hago, y luego, pues, con la definición es un 3 desigualdades y ya demuestra que es. El artículo que voy a exponer se comporta de esta manera. Aquí son bad cops estos, ¿verdad? Porque ellos no están intentando, ellos no están intentando demostrar que la privacidad es posible, están intentando demostrar que la privacidad es imposible, ¿no? No, no exactamente, pero ellos dicen, bueno, de lo que Netflix puso ahí en un concurso, de los datos que puso para que todo el mundo los viera, nosotros pudimos destrozar, romper completamente la privacidad. Te podemos decir hasta de qué te vas a morir, solo de que hayas visto Finding Nemo a las 3 de la tarde el jueves, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que suenan paradójicas al principio y que después uno entiende por qué no lo son tantos. La primera es que si yo solo sé que Juan vio Finding Nemo a las 3 de la tarde el jueves, en realidad no sé mucho. Es más, no sé qué es Juan, ¿no? Se ve que alguien vio. Pero aquí el problema es que tengo lo que todos vieron. Es distinto la base de datos de lo que todos vieron. Entonces, incluso si Juan es muy, muy cuidadoso y no tiene redes sociales, vive dentro de una caverna, pero usa Netflix. Resulta que este mismo artículo explica cómo, pues puede que yo nunca llegue al nombre explícito de Juan, digamos, por ejemplo, pero llegue al de Manuel, y Manuel se parece tanto a Juan, por sus gustos en las películas, ya con suficientes películas, que si Manuel va a votar por los demócratas, yo sé que Juan también, con alta probabilidad. Entonces yo sé muchos secretos, comillas, comillas, información privada de Juan, incluso si no puedo romper completamente la identidad de Juan. Entonces, esto ya no lo cubre exactamente la definición muy estricta de privacidad diferencial, pero no importa. Incluso si nos basamos en la estricta definición de privacidad diferencial de la que estamos hablando, la situación es complicada, por ponerlo de modo muy, muy modesto, ¿no? Entonces, comencemos por un experimento. Vamos a hacer un experimento de romper la privacidad rápidamente. Y luego, y esto les explicará todo lo que está ocurriendo. Entonces, digamos que, voy a compartir mi pantalla otra vez, ¿verdad? Digamos que yo quiero romper, que todos estos son individuos, son personas, ¿no? Bueno, se llaman libros estas personas, ¿no? Y que yo quiero romper la privacidad de estas personas. Entonces, pues, aquí está esta persona, ¿verdad? Esta persona es este libro, ¿verdad? Esta persona es este libro, ¿verdad? Y me empiezo a preguntar. ¿Sí ven el libro, el texto del libro? Sí, sí se ve bien. Muy bien. Y me empiezo a preguntar. Aquí tengo el texto de este libro. Me voy a preguntar, ¿cuántas de estas palabras debo yo saber para entre millones sobre millones, cientos de millones de libros, identificar este libro y ningún otro? Bueno, hagamos algún experimento. Voy a tomar estas palabras de aquí, ¿verdad? No sé cuáles, estas, hasta acá, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Quizá estas de aquí. Voy a intentar estas de aquí nada más. Es un parrafito ahí. El libro tiene 300 páginas, tiene muchísimas páginas. La letra está ahorita en tamaño kindergarten. Estas son muy poquititas palabras, ¿verdad? Y las voy a copiar, estas palabras. Y ahora no sé si vean mi pantalla que se mueve a
a Google Books. ¿Sí? ¿Ven Google Books o ven el libro? No, El libro. Tengo que cambiar el compartir. Es que todo esto es demasiado sofisticado. Y no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahora voy a irme a Google Books. ¿Ya ven Google Books? No, vemos... sí, perdón. Sí, lo vemos. Bueno, entonces voy a poner esas palabras, todo ese parrafito. Claro, el libro es de 300 páginas. Elegí esta página al azar, se los juro. Este truco no está preparado. Y voy a buscar qué libros pueden. Encontré el libro. Con muy poquitito, ¿cómo es esto posible? Con muy poquititos datos, rompí la privacidad de este libro. No. Vamos a ver, quizá fueron demasiadas palabras. Voy a poner menos palabras. Voy a poner menos palabras, muchos menos palabras. Ahí está. Voy a poner menos palabras. Ya, la mitad de las palabras. Voy a buscar a ver qué. Ups, encontré el libro. Violé la privacidad de este libro. ¿Sí me explico o no? El libro tiene 300 páginas. Yo voy a poner menos palabras. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿En qué momento ya no identifico el libro? Ups, sigo encontrando el libro. Pero ya puse poquititas palabras. ¿Exactamente cuántas? 1, 2, a ver, ahí ya perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 palabras identifican el libro de 300 páginas. ¿Qué pasa si pongo menos palabras? A ver, voy a quitar todas estas. Ya no tengo nada, ¿no? Voy a buscar ahora el libro con 15, 10 palabras, ¿no? Y tomás al azar de en medio del libro. Entonces tomo esas palabras, poquititas palabras, y busco el libro y sigo encontrando el libro. No. Voy a poner menos palabras. Voy a poner 2, 4, 6, 8 palabras. En el orden correcto, sí. Voy a poner 8 palabras. Vamos a ver qué pasa. Ups, sigo identificando el libro. ¿Cómo es posible que de cientos de millones de libros, yo elijo 8 palabras de un libro, o 10 palabras, y esto me identifica completamente el libro? Hace poco, algún médico decía, no, es que, ¿cómo es posible que un PCR para detectar COVID funcione? Si toma poquitito código, ¿verdad? Poquititas letras del código del virus o lo que sea, ¿no? Y son las que revisan, poquititas letras. ¿Cómo pueden decir que es tan preciso un PCR? Bueno, pues, no sé si empiezan a ver la idea de cómo se rompe la privacidad. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, lo que está pasando, ¿por qué en el caso de un libro con tan pocas palabras puedo perfectamente identificar uno de entre cientos de millones de libros? Con poquititos datos puedo identificar, puedo romper la privacidad de ese libro. Bueno, el fenómeno que está ocurriendo es algo que se llama la ley de Zipf, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley de Zipf? Es algo muy interesante. Déjenme ponerlo aquí en la pantalla un poquito, ¿no? Es algo muy interesante que voy a tratar de compartir otra vez, ¿verdad? No se ve nada. Ya se empezó a ver. La ley de Zipf lo que dice es que, si ustedes toman un libro largo, como el libro que estaba yo, toman 300 páginas, no muy largo, 1000 páginas. Mientras más largo, pues mejor, desde luego. Mientras más datos, pues mejor. En inglés, por ejemplo, la palabra más utilizada es the. Y es el doble de veces más utilizada que la que sigue. Y la tercera palabra
más utilizada en el libro. Si ordenan las palabras del libro, pero por el rango, por la más utilizada, la segunda más utilizada, la tercera más utilizada, la cuarta más utilizada, la quinta más utilizada, y ven qué gráfica se les forma. Pues la gráfica es muy pronunciada, parece una L, entonces le toman logaritmo a la probabilidad de que esta palabra aparezca como la siguiente palabra en el eje Y, y logaritmo al rango de la palabra. De modo que la palabra 10 veces, la décima y la centésima palabra más utilizadas, pues aparecen igualmente espaciadas, ¿no? Aunque están en rangos muy distintos. Y se forma una línea recta en todos los idiomas que se les pueda ocurrir, incluso en idiomas que ya nadie habla, e incluso en idiomas que no sabemos el significado de los textos. Tomamos estos textos arqueológicos, ordenamos las palabras y no sabemos ni qué quieren decir las palabras y siguen cumpliendo la ley de Zipf. ¿Qué implicación tiene la ley de Zipf para el experimento que acabamos de hacer? Pues la ley de Zipf para el experimento que acabamos de hacer dice que, pues, dice que 25% de las palabras, algo por el estilo, lo estoy diciendo ligeramente mal, aparecen una sola vez en el libro. Esto suena un poco contraintuitivo. Poquísimas palabras son casi todo el libro y un número enorme de palabras aparecen una sola vez en el libro. Entonces, cuando yo elijo 10 palabras al azar del libro, chances are que va a aparecer una de estas palabras que aparece una sola vez en muchos libros, que son muy poco usadas. Y peor aún, el orden específico de las palabras impone restricciones feroces sobre las frases que pueden aparecer. Y muy pocas palabras determinan completamente todo el libro. ¿Hasta aquí queda claro lo que acabo de decir? Sí, queda claro. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Insisto, esto al menos para mí es muy contraintuitivo. Al menos para mí es muy contraintuitiva esta cosa que acabo de decir, ¿verdad? Entonces voy a compartir ahora un segundo, perdón. Déjenme enseñarles otro dibujito, ¿verdad? Que estresa el mismo punto, ¿no? Estresa el mismo punto desde otro punto de vista, ¿verdad? Muy bien. Aquí está. Déjenme ver si puedo enseñarles este dibujito. Aquí está. No sé si lo ven. Sí, se ve en una gráfica. Muy bien. Entonces aquí está el ranking de las palabras, otra vez logarítmico. Este es el francés. Y aquí está pues, la probabilidad de que la palabra, la frecuencia con la que aparece. Y le, pues aparece, pues una de cada 10 palabras es le. Una de cada 10 palabras del libro es de. Pero, pues 10, 100, 1000, una de cada 100,000 palabras es qualité. Entonces, si yo encuentro la palabra qualité y además 2 o 3 palabras más en cierto orden, pues la probabilidad de que aparezcan igual en otro libro es bajísima. Y entonces esto nos ayuda a destruir la privacidad del libro. Con una página del libro, en realidad, con un pequeño pic, con una visualización pequeñita de un parrafito del libro. ¿No les ha pasado a ustedes? A ver, ¿ustedes no hacen esto? Que oyen alguna canción muy atractiva que les gustó por ahí en algún café, y basta que se aprendan 5 o 6 palabras de la letra para encontrar la canción en Google rápidamente. ¿No les ha pasado esto? Sí. Esto es algo que intuitivamente todos entendemos.
con muy poquitas palabras de la letra de una canción, puedo reconstruir la canción de datos públicos. Puedo destruir la privacidad de esta canción usando Google, datos públicos, y esta poquita información adicional. Bueno, entonces este es el punto central de este ataque a Netflix. Este es el punto central de este ataque a Netflix. Resulta que los datos de Netflix son lo que ellos llaman sparse, pero son sparse en un sentido muy preciso. ¿En qué sentido? Y vamos al artículo un segundito. Vamos hacia el artículo un segundito. A ver, ¿ya lo estamos viendo? Sí, ya aparece el artículo. Ya se ve. Muy bien, entonces voy a apagar mi cámara porque voy a empezar a escribir sobre la pantalla y se ve raro. Y voy a empezar a tratar de explicar un poquito esta situación sobre el artículo mismo. Tengo notas, pero la verdad quizás es más práctico. ¿Sí? Muy bien, entonces me siguen escuchando, ¿verdad? No los he perdido. Sí, se Es que escucha no- bien. Ajá. Muy bien, entonces aquí hay una palabra clave quizá para mí que es robusto. Y ahorita les digo qué quiere decir robusto. Es más, ya les puedo decir qué quiere decir robusto. Robusto quiere decir, a ver, para empezar me dieron la base de datos, dataset, ¿verdad? Me dieron una base de datos donde aquí están todas las películas. Aquí está Finding Nemo, aquí está Persona de Bergman, Rojo de Kieslowski, Los Vengadores, ¿verdad? Y aquí están todas las personas, ¿verdad? Y aquí está, esta sí la vio, esta no la vio, esta no la vio, esta sí la vio. Y se pueden imaginar esta gran matriz que se ve sparse. Esto quiere decir que pues tiene, pues la gente, pues, aquí hay, ¿cuántas películas? No me acuerdo, 100 millones de películas más o menos. 100 millones y medio de películas. Déjenme decir 100 millones, ¿verdad? Pero es del orden de magnitud de 10 a las 9 películas, ¿verdad? Y aquí pues hay como, en la base de datos pública hay 500,000 de personas. Y cada persona, en realidad, la vida es corta, muchachos. Y cada persona ha visto, cuando mucho, cientos de películas. Cientos de crucecitas, ¿verdad? Cientos de crucecitas, ¿verdad? Y y entonces, pues, esto está lleno de ceros, de bolitas. ¿Sí me explico o no? Sí. Sí. Si multiplico, digamos, 200 películas por persona, por 500,000 de personas, tengo como 2 millones de crucecitas. En medio de 100 millones por 500,000, que es, pues esto es 10 a la 9, y digamos que esto era del orden de 1,000,000, esto es 10 a la 9 más, déjame ponerle 5, 10 a la 14 acá de este lado, ¿no? 10 a la 14 lugares para poner bolitas y crucecitas, y tan solo 2 a la 6, 2 por 10 a la 6 crucecitas. No hay nada de datos, ¿no? Es decir, es lo que llaman sparse, ¿no? Es pocos datos, que no son nulos. Pero igual que los libros, esto deja que esto causa... pero es algo más preciso que eso. Y aquí, un distinguido matemático me decía, para leer un artículo de matemáticas, pero no es de matemáticas, ¿no? Debes de ser capaz de sentir cuando se le sube el pulso al autor, porque ahí está el punto clave de todo y todo lo demás es instrumentación, ¿no? La melodía es esa y todo lo demás es instrumentación. Bueno, aquí la melodía es está en una frasecita que dicen así casi de pasada 2 veces en todo el artículo, ¿verdad? Y esta frase que dicen de pasada 2 veces, bla, 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 ahorita les cuento un poco esto que están diciendo. Aquí hablan de sparsity pero aquí está la clave. The distribution of support size of attributes is
typically heavy or long-tailed. Esto quiere decir SIP, ¿verdad? Entonces, lo que están diciendo, esta frase, que es la que tiene todo el contenido matemático de este artículo, lo que me está diciendo es que, bueno, como las crucecitas, imagínense que yo quiero adivinar, que al menos quiero decir, quiero violar la privacidad de una de estas 500,000 de personas. Y la única persona que posiblemente vio, además en orden, ¿no? Como en los libros, persona de Bergman después de Finding Nemo y antes de Los Vengadores, pues es una. No hay dos. No hay dos personas que hicieron esto en 500,000 de personas, que son pocas personas, finalmente. Déjenme, no sé si, a ver si puedo hacer esto. Es que esto de cambiar de pantalla me está costando mucho trabajo. A ver si lo logro hacer. Déjenme ver si logro. Y es que cuando me tapa la pantalla, no, estoy de lo que sea. A ver. Mira, ya descubrí el New Share. Dios mío. A ver si se empieza a compartir esto. Esto, es un pequeño texto de la gran poeta, ¿no? Premio Nobel de Literatura polaca Wisława Szymborska, que se llama Nadie piensa en Esperanto. Recomendable. Pero yo solo quiero apuntar cierto detalle. Dice, dice ella en una entrevista, let's not forget how bleak and dreary those days were. Each of us would attain boundless bliss by merging with the nameless masses. Ella vivía en un país detrás de la cortina de acero. 1981, desde luego, es mucho antes de la caída del muro de Berlín en 1989. Vivía en un país comunista. Y el pensamiento oficial era que, pues, seremos felices perdiéndonos en el anonimato de las masas. Each of us would attain boundless bliss by merging with the nameless masses. So we were told, así se nos dijo. Pero en realidad, todos aspirábamos a ser diferentes, a notarnos entre la multitud. No había muchas opciones en ese entonces y conseguir que tu nombre de autor se imprimiera era la mejor opción. Pero yo iba a llamar a mi porción de la charla ¿qué tan únicos somos, no? Es decir, es posible ser anónimo y el teorema es que esto es casi imposible, ¿no? Porque resulta que como los libros, como el experimento que acabamos de hacer de los libros, si yo te doy una pequeña, déjame decirte una pequeña frase de este lenguaje de aquí, si yo te doy una pequeña frase de ese lenguaje de aquí, pues resulta que puedo distinguir, así como en Google Books, inmediatamente al libro del que fue sacado la frase cortísima, de una frase de un libro de 300 páginas, de la misma manera puedo distinguir a la persona. Y el motivo por el que esto es muy robusto es exactamente el motivo por el que la persona que escribió el último teorema que nos presentó Alfonso se vio obligado a usar una distribución de Laplace y por el que eso no va a funcionar muy bien. Ahorita le explico. Entonces, bueno, entonces ellos logran atacar al dataset de Netflix con 500,000 personas que vieron películas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿es robusto en qué sentido? Pues por ahí está escrito, pero lo que quiere decir robusto para ellos es, déjenme decírselos, un segundo aquí, separé mis notas, ¿verdad? Bueno, lo que quiere decir para ellos robusto es pues desde luego piensa en un adversario que va a atacar, robusto quiere decir para ellos tres cosas, ¿no? Que sigue funcionando incluso si los datos son perturbados. Claro, gaussianamente. Ellos no lo dicen en este artículo así, pero ahora lo explico. A ver, déjenme explicar esto.
Supongan que tengo una base de datos muchísimo más personales, que no es qué películas viste, sino tu estatura, tu IQ, tu no sé qué, tu no sé cuál, tu no sé cuánto, y aquí están las personas. Aquí está tu estatura, etcétera, 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 etcétera. Irónicamente, esta base de datos es irrompible en comparación con esta, la de Netflix, ¿no? Para empezar, en esta base de datos, pues siempre hay datos, todos tienen estatura, ¿no? Pero para seguir, todas estas variables son gaussianas. Y una vez que todas tus variables son gaussianas, pues hay muchas personas aquí en todas las variables. Y aquí si yo me agarro a alguien al azar, pues va a estar aquí y aquí y aquí, y va a haber montones de personas que se ven igualitas. Y no va a haber manera de que yo pueda buscar en Google Books a esta persona. ¿Sí me entienden o no? ¿Sí me explico? Bueno, ya los perdí. No, por acá andamos. Hola, hola. Hola. Todos los demás, más o menos este punto quedó claro, este que acabo de decir. Sí, quedó claro. Muy bien. Entonces, si son gaussianas las variables, pues no hay esperanza. Esto es anónimo, punto. Es anónimo por la estructura de los datos. El problema es que el mundo no es así. Vivimos en un mundo de, y ahora déjenme hablar de esto un poquito, eventos extremos. Y en eventos extremos, ¿qué es un mundo de eventos extremos? Donde un solo evento o poquísimos eventos controlan la estadística. Y ahorita les hablo de un teorema increíble. Entonces, cuando un solo evento controla la estadística, otra vez, me encanta este ejemplo. Supongan que yo me pongo el problema de encontrar el average income, lo que ganan, no sé cómo se diga, los ingresos promedios de los habitantes de la Ciudad de México, el promedio de los ingresos de los habitantes de la Ciudad de México. Y yo le digo a alguien de muestreo estadístico, ¿qué porcentaje de la población tengo que muestrear? Preguntándoles cuáles son tus ingresos anuales, cuáles son tus ingresos anuales, cuáles son tus ingresos anuales, tus ingresos anuales, tus ingresos anuales, tus ingresos anuales, sumo los ingresos anuales, lo divido entre el número de personas que le pregunté, y esto ya casi es de veras el average income de la Ciudad de México. Estos, ¿a cuántos debo de preguntarle? ¿A qué porcentaje de la población debo preguntarle? ¿A qué porcentaje de la población debo preguntarle? ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien tiene una idea de a qué porcentaje de la población le debo preguntar? Yo recuerdo que había una fórmula para calcular cuál debe de ser el tamaño de la muestra, ¿no? Ok, y más o menos tu intuición te dice que cuántas, hay 20 millones de personas en la Ciudad de México, digamos, ¿a cuántas les tengo que preguntar? No lo sé, 20%. 20%. ¿Verdad? Esto, si llevamos cursos de estadística, sentimos esto, pero es desde luego totalmente erróneo, si no, no lo hubiera preguntado yo. Le tengo que preguntar al 99% de la población. ¿Por qué? Es fácil entender por qué, y esto casi va a explicar el teorema que voy a decir ahora. Le tengo que preguntar, fíjense, esto es curioso, ¿no? Estoy hablando de una inconocibilidad del promedio, y en estos ataques a bases de datos, esta inconocibilidad se vuelve la conocibilidad y la destrucción de la privacidad. Es una bellísima inversión de paradigma del razonamiento. Es una bellísima inversión del razonamiento. Muy bien. Bueno, resulta que le tengo que preguntar al 99% por el siguiente motivo. Con que en esta lista de personas no esté Carlos Slim, me va a salir mal la respuesta.
Entonces, tengo que asegurarme, pero claro, yo no tengo un oráculo, yo los estoy eligiendo al azar. Entonces, para asegurarme que yo le pregunto a Carlos Slim, tengo que preguntarle al 99% de las personas. Y esto es invariante de escala. Dices, ay, bueno, pero si quito a Carlos Slim y quiero el promedio de los que quedan, pues quedó Carlos Slim Jr. y tengo que asegurarme que le pregunte a Carlos Slim Jr. No sé si me explico o no. Sí ves, porque no es ni cercano a... Sí, sí, disculpe. Entonces se podría decir que en este caso particular, esta variable de average income también sigue una ley de SIP. Exacto, exacto. Es igualito una ley de SIP para el Lincoln. Es por eso que entonces pues no basta con tener una muestra pequeña para conocer nuestra población total, sino que pues entre más información tengamos, pues nos va a servir. En eso se podría resumir. Sí, más o menos así se podría decir. O de un modo más dramático, que el average income en la Ciudad de México es inconocible. Es inconocible, ¿no? Es epistemológicamente opaco, ¿verdad? Porque es extremadamente sensible a los errores. Se me escapa el Salinas y ya perdí, ¿no? Ya me salió toda mi cuenta mal. Porque es un universo dominado por eventos extremos. Entonces el teorema dice, si yo solo sé que un universo estadístico está dominado por eventos extremos, yo solo sé esto, entonces las fórmulas matemáticas en las colas, en medio da igual, las fórmulas matemáticas en las colas de las distribuciones son leyes de SID. Esto dice el teorema. Entonces yo sé muy poquito, yo solo sé que el universo está dominado por eventos extremos. Y resulta que ver películas y casi todas las bases de datos del universo están dominadas por eventos extremos. Nada es gaussiano en el mundo. Entonces, yo puedo incluso noisearme aquí, meterme ruido gaussiano y pues no, este ataque no va a ser ni siquiera perturbado. Eso es la primera cosa que quiere decir robusto. La segunda cosa que quiere decir robusto es que me pueden dar un pequeño subconjunto de la base de datos, así como en Google Books, ¿no? Está peorcísimo, ¿no? No me tienen que dar la base de datos, me pueden dar un pequeño subconjunto de la base de datos y el ataque sigue funcionando. Y peor aún, en este ataque, como en Google Books o como cuando yo recuerdo unas letras de la canción y quiero recuperarla, estoy usando datos públicos, ¿verdad? Estoy usando Google, estoy usando datos públicos, ¿verdad? Bases de datos públicas, completamente públicas, para recuperar la información de la persona. Y entonces, pues resulta que incluso si mis datos públicos están terriblemente noiseados, están terriblemente corruptos, el ataque sigue funcionando. Yo sigo encontrando el libro que es con 5 palabras, ¿no? Sigo encontrando a la persona que es con poquititos datos. Y es que exponencial mata todo, ¿no? Este es el asunto. Esto se parece un poco a lo que pasa con el virus y la infinita diferencia entre estar en un lugar cerrado y estar en un lugar abierto. El flujo del aire es parabólico en un lugar cerrado y tiene el teorema de recursión de Poincaré, y en un lugar abierto es hiperbólico, se dispersa exponencialmente rápido. Entonces el virus puede inventar un truco para volverse 1.000.000 de veces más contagioso, y exponencial mata factores constantes, ¿no? Los lugares abiertos siguen siendo muy seguros, ¿no? A diferencia, pero abierto es abierto. Abierto es abierto, 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 ¿no? No es abrir la ventana, ¿no? Abierto es abierto, abierto, abierto. Y la diferencia es de riesgo es dos universos, que bajas es una transición de fase, es un evento complejo con transición de fase, que estás en probabilidad cerca a 0 y luego estás en probabilidad cerca a 1 con una transición casi nula, ¿no? Se ve como la transición de probabilidad se ve así, ¿no? Tras, tras, tras. Entonces, bueno, entonces ahí vamos, ¿no?
técnicas de esta índole, ¿no? Y aquí, claro, ellos quieren vender en su artículo que ellos lo hacen un poco mejor, y lo hacen un poco mejor. Se han usado para de anonimizar, pues, peligrosísimamente ADN individual, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces, aquí, pues, estamos diciendo, uy, van a saber que tengo mi gusto culposo de ver películas de Madonna, pero es mucho más grave que esto, ¿no? Y además, en el ataque que aquí presentan, pues se ven muy moderados, ¿no? Yo creo que no se los publican si no se ven muy moderados, ¿no? Pero pues usan IMDb como datos públicos contra los datos públicos de Netflix, ¿verdad? Que pusieron públicos. Y pero pues si empieza a hacer crawling de redes sociales, esto se vuelve infinitamente más preciso. Cada que tú haces un post en redes sociales, abdicas completamente a tu privacidad en todos los aspectos de tu vida, no solo en el lunch que te comiste ayer, ¿no? Exponencialmente rápido. Muy bien. Entonces, rápidamente, déjenme decir, bueno, entonces está esa frase que así aparece casi freudianamente ahí, ¿no? Aparece 2 veces en todo el artículo, pero es la clave del artículo y ahora explico por qué. Entonces, aquí, lo primero que hacen es definir una cosine similarity, ¿no? Cosine similarity. Aquí está. Y pues es lo que se imaginan. Esto se lo imaginan como un gran vector. Si quieren, para empezar y no confundirse, de ceros y unos. Vio la película. Simplemente vio la película, no vio la película, ¿eh? ¿Y en qué orden? O incluso vio la película y no vio la película. Incluso así de primitivo. Vio la película y no vio la película. Ya. Y o la serie, o el capítulo de la serie, o lo que sea. Resulta que esto, pues, otra vez, por la ley de Zip, contiene muchísima información. Hay personas que vieron hasta el capítulo 3 de una serie y se aburrieron, y capítulos que vieron hasta el capítulo 5 y gente que vio hasta el capítulo 7, ¿no? Y entonces, pues, definen cierta medida de, ya hice aquí esto mal, ¿cómo dices sparse en español? Perdón, Alfonso, es que ando mal. ¿Dispersar? Bueno, eso es un verbo, spar, pero este es un adjetivo, ¿no? Pero, bueno, ustedes me entienden, que está muy vacía, ¿no? Dispersa, no sé. Quizás sí, no tengo una memoria, discúlpenme, ¿no? Pero bueno, el punto es que fíjense, aquí mismo dicen que en el Netflix Price Dataset is overwhelmingly sparse. For the vast majority of the records, no para todos, pero para casi todos, cuando la revisan, there isn't a single similar record in the entire 500,000 record dataset. Se comporta totalmente sifiana. Se comporta totalmente sifiana. Y una vez que sabes que se comporta totalmente sifiana, en realidad el algoritmo no es terriblemente sorprendente. Aquí, otra vez, ellos van a pedir, sin embargo, un poquito más de información. Esto es IMDb, ¿no? Entonces ellos van a tener un poquito más de información. Ahí no sé por qué, usan la anotación de Alfonso y nunca la introducen en todo el artículo. Entonces no se confundan si van a leer el artículo. Pero el punto es que AUX de R es una persona, y pues tengo todas las películas que sí vio y las que no vio, ¿verdad? Y AUX de R es pues las películas que sí comentó o no comentó en IMDb. Y no está en la base de datos esta información, está afuera. Información auxiliar, ¿no? Pero es otro vector. AUX de R es otro vector. Aquí está Netflix de R, ¿verdad? Es ese vector y tengo estos 2 vectores, ¿no? Para R, la persona. Muy bien, entonces, bueno, recuerden que definí de estos vectores, pues una similitud coseno, ¿no? Es más o menos, si quieren, lo pueden pensar más o menos como un producto punto. 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, ¿verdad? Esta similitud es como el producto punto. Y dividen entre el tamaño de los soportes, ¿verdad? Porque los soportes son pequeños, ¿verdad? La gente ha visto como 200 películas ¿de qué? No me acuerdo, millones de películas, ¿no?
millones de películas, como lo dije, del orden de magnitud que les estaba diciendo. Entonces, pues definen que haya pocas entradas, lo definen de alguna manera, hay epsilon delta, ¿no? Definen que haya pocas entradas. Y bueno, una base de datos, ¿verdad? Se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Ya se me acabó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda? Aún quedan 4 minutos. Bueno, está bueno el artículo y entonces les puedo explicar, pero bueno, rápidamente, impresionistamente. Una base de datos puede ser de-anonimizada, pues sí, más o menos lo que acabo de decir. Otra vez una definición que hace que los teoremas sean tautológicos, ¿no? Y un algoritmo de de-anonimización, pues de lo que ustedes esperarían. Algo que yo puedo determinar a la persona con muy poquitos datos. Un buscador así de Google Person, ¿no? Que le digo vio Finding Nemo y vio persona y me dice es Juan. O no me dice Juan, es esta persona, ¿no? Que además ha entrado con el tal nombre a IMDb y ha entrado en las cosas públicas de Netflix con tal nombre y por lo tanto tiene estas redes sociales y por lo tanto mañana se le va a antojar el pan Bimbo, ¿no? Entonces, es un algoritmo de anonimización. Y bueno, lo podemos hacer un poco más robusto, más a todas estas pequeñas perturbaciones, principalmente gaussianas. ¿Por qué dije que el teorema que enunció Alfonso es más o menos obvio? Bueno, toda la información de estas distribuciones estadísticas está en la cola. Si modificas brutalmente la cola, destruyes toda la información estadística de estas distribuciones. ¿Sí me explicó o no? Sí. Entonces, teorema, si le sumo una cosa de colas gordas ahí tremenda, brutal, ¿no? Que es un poquito peor que la distribución Zipfiana, pues voy a destruir la distribución Zipfiana, desde luego. Demostración, obvio, ¿no? Y entonces, y entonces, bueno, el algoritmo, pues no, aquí está el algoritmo, son 3 pasos, ¿no? Y aquí está la clave del algoritmo. O sea, haz cuentas, ¿no? Haz cuentas, calcula y ve, pero necesitas un score de similitud entre los datos auxiliares de R, el IMDb, ahí debí llamarle IMDb de R, entonces le voy a llamar IMDb de R versus Netflix de R' para toda R'. Y minimízalo, ¿verdad? No, aquí lo dicen, acá lo dicen un poco mejor, ¿no? Minimiza la similitud entre los datos auxiliares. Esto es más o menos obvio. Con estas definiciones, bla, 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 que no es obvio en absoluto de este artículo. O sea, todo lo demás es relativamente transparente. Les voy a decir qué fórmula no es obvia en este artículo y que pues depende exactamente de la forma de la cola de la distribución estadística de los datos de Netflix. Calculas la forma de la cola de la distribución estadística de datos de Netflix, es Zipfiana. Como es Zipfiana, añades estas exponenciales y 1 sobre el logaritmo, y esto minimizas este score y ya encontraste a la persona. Y esto es este artículo. Y claro, tiene variantes en donde ahora no solo sé el orden de las películas, sé los rankings de las películas, y cada vez y evalúan qué tanta información tienen de la persona, qué tanto falla el algoritmo. El algoritmo es buenísimo, porque es un mundo de colas gordas, es zipfiano. Por ser un mundo zipfiano, el algoritmo es buenísimo. Todo el contenido práctico de este algoritmo para Netflix está en esta fórmula, que calcula el score entre IMDb, la diferencia entre IMDb y Netflix de R' para todo R'. Y dan, pues aquí dan gráficas espectaculares, ¿no? De que aquí están pues las correlaciones, ¿no? Pues tremendo, ¿no? Funciona tremendamente bien, ¿no? Y con variantes, ¿no? Exact ratings, but doesn't know dates at all. Si sabes las fechas, si no sabes las fechas, y si no sabes las fechas, pues es un poquito peor, pero sigue siendo extremadamente bueno. Artículo altamente recomendable para este tema, pero que además es infinitamente peligroso, ¿no?
Porque te dice, revisa si tus variables son cifrianas y sabes cómo atacar una base de datos. Y si quieres hacer investigación con esa base de datos, necesitas esa base de datos, porque toda la información estadística está en las colas. Y si le sumas una distribución de la plaza a las colas, destruiste toda la información estadística y ya no vas a poder hacer investigación porque es un universo que está dominado por eventos extremos. Y bueno, no sé si lo que dije se entendió más o menos, pero esta es la idea de este artículo. ¿Tienen alguna pregunta para Alfonso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro todo? ¿Alguna pregunta para Ernesto? Para mí no, para mí. Solo si podrían compartir bueno, la liga por lo menos de este artículo. Sí. Gracias. ¿Tú lo tienes a la mano, Ernesto? Es que no sé si lo tengo. La liga sí, un segundo la mano. Déjenme otra vez doblar esta para poder volver a usar el teclado. Y aquí tengo la liga. Aquí, es más, lo estaba haciendo encima de la liga. A ver, aquí se dice, aquí está chat y mando la liga. Okay, gracias. Atrás, ahí está, ya, tienen la liga. ¿Verdad? Entonces, good cop, bad cop, good cop, bad cop, ¿verdad? Perfecto. Pues está interesante, a mí me gustó. Me gusta bastante el tema. De todos modos, si tienen alguna duda, con gusto nos pueden escribir. Les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda y quieren seguir estudiando este tema o quieren alguna referencia adecuada. Muchas gracias, Ernesto. Está interesante. No, muchísimas gracias a ti que dejaste claro de qué se trataba el tema, ¿no? Y ya los confundí yo un poco, ¿no? Pero está bien esto de Good Cop, Bad Cop. Gracias a todos por su participación, por su interés. Los vemos mañana. Vamos a estar en algunos de los eventos que se van a organizar mañana. Y yo creo que va a estar muy interesante mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.